Cada semana es momento de las interacciones, esta sección aquí en Dominio, donde hablamos con personas expertas sobre todo de la relación entre tecnología y derechos humanos y también de derechos de todas las personas consumidoras en línea, de todas las personas que quieren saber un poco de qué va el futuro y cómo se relaciona con nuestra vida cotidiana. Y en esta ocasión nos acompaña Pepe Flores de la Red en Defensa de los Derechos Digitales y vamos a hablar del cochino Pegasus, que no se va, hierba mala nunca muere y como la maldita pandemia sigue dándonos dolores de cabeza. Pepe, bienvenido. Cuéntanos qué es lo más reciente que sabemos de Pegasus y cómo nos afecta aquí a los compas mexicanos y del mundo mundial. ¿Cómo estás, querido Pepe? Bienvenido. Hola Diego, muchísimas gracias por abrirme el espacio. Pues sí, hemos tenido nuevas revelaciones a raíz de que a mediados del año pasado, a mediados del 2021, se dio a conocer este informe llamado Project Pegasus, en donde se revelaba que alrededor de 50,000 números telefónicos alrededor del mundo, 15,000 de ellos en México, habían sido objetivo de este malware altamente intrusivo. Para las personas que no están familiarizadas con Pegasus, pues se trata de un software espía que se vende únicamente a gobiernos y que en los últimos años se ha documentado que en muchos países, incluido México, ha sido abusado para espiar a activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores políticos. Y la última gran revelación viene directamente de El Salvador, ¿no? En donde se ha revelado que 22 personas periodistas o que trabajan dentro de este medio independiente El Faro, además de otras personas que trabajan en otros medios como Gato Encerrado o que están en organizaciones de la sociedad civil y opositoras políticas, bueno, fueron espiadas por este malware, ¿no? Hay que recordar, pues Pegasus únicamente se vende a gobiernos, por lo cual, digamos, la primera sospecha viene del gobierno de Bukele, que es el presidente de El Salvador. Además, como siempre se puede buscar como cuál es la coyuntura en la cual ocurren estos actos de espionaje que se dieron entre mediados del 2020 y finales del 2021, y bueno, sucede que muchos de estos ataques o de estos intentos ocurrieron mientras estos periodistas estaban haciendo investigaciones que tenían que ver con temas vinculados con el gobierno, por ejemplo, los acuerdos del gobierno de El Salvador con bandas criminales y con pandillas, o cuando se estaban investigando temas relacionados con crimen organizado o con corrupción. Algo que llama muchísimo la atención y que nos afecta aquí en México es que una de las personas que fue objetivo de este espionaje es el periodista Daniel Lizárraga. Daniel Lizárraga tiene un récord nada envidiable, que es haber sido espiado 2 veces con Pegasus, primero durante el gobierno de Enrique Peña Nieto aquí en México y ahora en el 2021, justo después de que fue deportado de El Salvador por unas irregularidades migratorias por parte del gobierno de ese país. Bueno, inmediatamente después de que es deportado a México, este editor pues, termina también siendo espiado en este caso. Algo interesante es que se pudo saber de este caso porque la firma norteamericana Apple, que ha sido de las más vinculadas en los ataques con Pegasus, porque justamente se rompe la seguridad de su sistema operativo iOS, bueno, empezó a notificar a personas que consideraba que podían haber sido víctimas de este espionaje o de estos ataques patrocinados por estados, y gracias a eso es que los periodistas de El Faro se enteran que podían haber sido infectados. Después el Citizen Lab, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, hacen el análisis forense y se dan cuenta que en efecto, si calculamos el total, son al menos 35 personas en este nuevo caso que ya se reveló, mi querido Diego. Y bueno, Pepe, digo, por dónde entrarle al tema, hay muchísimos ángulos. Quizás el primero es que nos deja ver que esta suposición de que el software de espionaje que debería de solo venderse a gobiernos con el propósito de rastrear potenciales miembros del crimen organizado, células terroristas, en fin, grupos verdaderamente peligrosos que amenazan la estabilidad mundial, pues es más bien un pretexto en muchos casos
al menos en los que tenemos registrados y bien documentados en América Latina, es el caso de México y el equipo de Carmen Aristegui en su momento, activistas, defensores de los derechos de los consumidores como Alejandro Calvillo, y ahora lo estamos viendo con un medio independiente y además de los primeros en América Latina, digital 100%, que es El Faro. Ahí nos deja ver que hay una mentira fundamental de la industria del espionaje digital, ¿o me equivoco? No, no solo es una mentira, también hay una práctica que es amplia y extendida por los diferentes gobiernos de todo el mundo. A raíz del proyecto Pegasus han salido todavía más acusaciones y han salido más casos. Por ejemplo, recientemente el gobierno de los Estados Unidos incluyó a NSO Group, que es la firma israelí responsable de Pegasus, dentro de una lista de exclusión, una lista en la cual de alguna forma prohíbe que exista relación entre otras empresas, digamos, no sé, Microsoft que le proporcione software o cosas así, con NSO Group, debido a que se detectó que integrantes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de los servicios diplomáticos también pudieron haber sido víctimas de este espionaje cuando se encontraban en otros países. Otra cosa que también ocurrió es que se reveló que el gobierno de Polonia también adquirió Pegasus. Polonia pasó por unas elecciones el año pasado y en el contexto electoral también se reveló información sensible acerca de las personas candidatas y bueno, ahí es donde surge también la sospecha de cómo está siendo utilizado Pegasus en estos ardides de espionaje político, de espionaje a la oposición. También se han dado nuevos casos en países como Yemen, en países sobre todo del Medio Oriente, en el caso de Jordania, donde también activistas, sobre todo activistas mujeres en defensa de derechos sexuales y reproductivos, bueno, también han sido víctimas. Entonces, lo que encontramos aquí es que es un tema extendido, global, que en realidad esta herramienta, al tener capacidades de intrusión tan potentes, pues es prácticamente imposible para cualquier gobierno, por más que se diga democrático, resistir la tentación de utilizarlo para sus propios fines. Lo que nunca se ha mostrado es, en realidad, que se ha utilizado en contra del crimen organizado o del terrorismo. Por el contrario, de lo que abunda y sigue y seguirá saliendo información es acerca de cómo ha sido utilizado en contra de personas que son básicas dentro de una democracia, como pueden ser los integrantes de la sociedad civil, los periodistas, los activistas, entre otros. Me voy a desviar un poquito de nuestro tema, Pepe, porque acabas de mencionar algo que me parece crucial, y a ver si estás de acuerdo con que es quizás uno de los grandes temas en los que, más allá de decir, bueno, ya pasó Pegasus, seguimos adelante, no, se inserta en una conversación mundial de que los estados, los gobiernos, específicamente algunos gobiernos, con el pretexto de la seguridad nacional, están por un lado adquiriendo este software de espía o por el otro librando una batalla en contra de la encriptación. Y es esta característica fundamental de muchos, sobre todo servicios de mensajería, de, por así decirlo, revolver los datos, hacerlos ilegibles para personas que quieran interceptar una llamada o una conversación a través de mensajes de texto. Y en Reino Unido, donde yo me encuentro, lanzaron una campaña férrea porque hay un grupo de gente en el gobierno que está diciendo es que los pederastas, es que el tráfico de imágenes de personas menores de edad en los servicios de mensajería se tiene que detener y la encriptación es mala porque nos impide tener acceso a esas conversaciones. Ese es un poco el tema también, ¿no, Pepe? Como hay toda una industria que está como volviéndonos a todos potenciales criminales y con ello encontrando un pretexto para vulnerar nuestra privacidad, ¿no? Sí, justamente, es un tema también vinculado, no nada más esta vigilancia focalizada o este espionaje que ocurre contra estos perfiles, ¿no? Como hemos dicho, también hay una lucha por el debilitamiento del cifrado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas cuando utilizamos nuestros dispositivos podemos protegernos a través de capas justamente de encriptación. Quiere decir que solamente nuestras terminales, solamente nuestros móviles son capaces de descifrar los mensajes que enviamos mientras viajan
digamos, de un WhatsApp a otro WhatsApp, o viajan de un correo cifrado a otro correo cifrado, si son interceptados, lo que va a encontrar la persona que los intercepte va a ser de texto ilegible. Lo que está ocurriendo es que muchos gobiernos y muchas agencias de seguridad, dentro de estos pretextos de tenemos que combatir el tráfico de imágenes de menores, tenemos que combatir el crimen organizado, que son cosas legítimas, eso hay que decirlo, no es ilegítimo tratar de combatir eso, pero dentro de esos objetivos lo que dicen es, denme estas herramientas súper poderosas a través de las cuales yo voy a poder romper cualquier tipo de candado o de protección que pudiera salvaguardar la privacidad de las personas, ¿no? También está ocurriendo esta batalla en otros frentes, también está el tema con Apple, que hace no mucho sufrió justamente un revés porque quiso implementar un sistema que pudiera detectar ciertos contenidos de las imágenes desde el dispositivo. Entonces, si tú le tomas una foto, recibes una foto, lo que quería Apple es, bueno, yo voy a cotejarla con esta otra base de datos de imágenes potencialmente marcadas como dañinas o vinculadas con casos de pornografía infantil, por ejemplo, para borrarlas de tu teléfono y para denunciarlas. El problema es este tipo de herramientas que suelen ser bien intencionadas, suelen tener, repito, este interés legítimo de prevenir ciertos delitos, terminan siendo muchísimo más problemáticas de lo que aparentan, ¿no? Porque el día de mañana, Apple, que es una empresa que reciba presiones de un gobierno como el chino, como el gobierno ruso, en donde entonces no se trata nada más de que, bueno, voy a cotejar contra esta base de datos donde hay fotografías que están involucradas en este tipo de delitos, también vamos de pronto a cotejarlo con personas, por ejemplo, si hay expresiones de la comunidad LGBTIQ+, que haya algún tipo de expresiones de disidencia, que es algo que ha pasado y está pasando en China, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las capacidades de vigilancia estatales. No solamente se reduce a el que yo pueda tener acceso o no a un software espía, a un software de vigilancia, también tiene que ver con otras capacidades, como pueden ser justamente estas, ¿no? Cómo pueda yo tener acceso a romper el cifrado de un dispositivo, cómo pueda yo tener acceso a leer ciertos contenidos que están alojados en nubes de empresas, e incluso también aquí en México hace no poco se ha revelado el uso también de estos IMSI catchers o antenas falsas, que son estas antenas que recogen la información de cualquier teléfono que esté dentro de su rango. No sé, vamos a suponer que haya un IMSI catcher en el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, cualquier persona que pasa por ahí, haya o no haya cometido o esté vinculada a alguna actividad criminal o delictiva o sospechosa, van a acabar sus datos siendo recopilados y probablemente malversados, ¿no? Entonces, sí es un peligro, ya no digo latente, es un peligro real estas capacidades de vigilancia en manos de los estados, en tanto no existe una regulación de cómo adquirirlas, de bajo qué momentos usarlas, e incluso la discusión global ahorita es, deberíamos ponerle pausa a esto antes de que nos arrepintamos todavía más de estar utilizando estas tecnologías. Pepe, te pregunto, ¿qué hacemos los ciudadanos, los mexicanos, los salvadoreños, los británicos para parar esta andanada de los gobiernos que con el pretexto de la seguridad nacional están vulnerando nuestra privacidad? Y creo que también un poco se relaciona también con un tema de impunidad. ¿Qué hacemos con los que ya compraron ese software y ahorita andan ahí en una playa israelí seguramente tomando el sol o algo así? Yo creo que se parece mucho a la discusión respecto de qué rol debemos tomar sobre el cambio climático o qué rol debemos tomar sobre la prevención ecológica, ¿no? Parece de pronto que las soluciones individuales no alcanzan, ¿no? No va a alcanzar con que yo deje de usar popotes para que se detenga esto. Lo que tengo que hacer es presionar para que los grandes contaminantes dejen de hacerlo, ¿no? Dejen de tirar desechos a los ríos, dejen de mandar de forma indiscriminada emisiones de carbono a la atmósfera. Pasa exactamente lo mismo con la industria de la vigilancia. Lo que tenemos que hacer es articularnos, es hacer estas acciones colectivas a partir de el esfuerzo justamente de organizaciones de la sociedad civil, pero también de la presión
política para que exista, de entrada para que exista regulación, porque no hay regulación en muchos casos, pero para que exista una regulación congruente, para que haya una regulación respetuosa de los derechos humanos, para que replanteemos el momento actual en el que vivimos en torno a la vigilancia. De pronto puede parecer muy abrumador, puede parecer descorazonador, porque a muchas personas dicen, bueno, ya así es el mundo, así se volvió, ya no se puede hacer nada. No, hay que pensar que hace unos años, hace tiempo, esto no era así, ¿no? Y que no es un costo inherente o no es una moneda de cambio de tener capacidades tecnológicas a la palma de nuestra mano, sino que podemos, mediante justamente este diálogo abierto, este diálogo franco, esta presión hacia las decisiones políticas, empezar a decir, hey, yo no quiero que el mundo siga hacia allá. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer que se rindan cuentas, primero por parte de los gobiernos que adquieren estas tecnologías, por qué la estás comprando, cuánto estás gastando, como tú dices, en casos de corrupción y en casos de malversación, que haya, se deslinden las responsabilidades correspondientes, y después, o en paralelo, también empezar a observar a las empresas y decir, esto ya no es rentable. Y el mensaje sí llega, y me gustaría cerrar con una nota relativamente positiva, que tiene que ver con que NSO Group, a partir de todos estos escándalos, no se ha podido recuperar. De hecho, está muy cercana a la bancarrota. NSO Group ya hay pocos que se quieran arriesgar a invertir en estas tecnologías. Se está considerando el cierre parcial o total de esta unidad de negocio. De hecho, se está moviendo a últimas fechas hacia el negocio de los vehículos aéreos no tripulados, ¿no? Los drones. Pero aún así, o sea, digamos que parece una victoria chiquita, parece algo pequeño, pero en realidad empiezan a mandar mensajes y mensajes y mensajes. Las tres grandes compañías vinculadas con estos temas de vigilancia, a raíz de los escándalos, han ido yendo para abajo. El caso de Finfisher, el caso de Hacking Team, que desaparece después de los escándalos del 2015, y ahora NSO Group, que trae encima litigios de Facebook por haber abusado de WhatsApp, y de Apple también trae ahí encima. Entonces, y ahora con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, bueno, parece difícil que se recupere. Esto de pronto sí es como una hiedra, de pronto sí cortas una cabeza y salen otras, pero justamente no podemos por eso dejar de lado esta pelea o esta lucha, porque pues es algo que se tiene que hacer y eventualmente irán cambiando las cosas respecto a esta perspectiva. Y no es algo utópico. Antes del 2013 nadie hablaba de privacidad, llegó Edward Snowden y todos nos hicimos conscientes de nuestra privacidad. Lo que está pasando es un momento muy parecido. Nadie está hablando de vigilancia, pero conforme más y más y más luz se lance sobre estos abusos, más oportunidad habrá de cambiar. Hay que decirlo, es irónico cómo la ambición, la avaricia, el querer hacer dinero es lo que hace que crezca esta industria del espionaje, pero también es la reputación que quieren cuidar los grandes hacedores de dinero como Facebook y Apple en los Estados Unidos y que tienen, a final de cuentas, una influencia global, también lo que ayuda a ponerle un freno a la gente Pegasus. Apple lo que menos quiere es que se asocie su marca con inseguridad, con falta de privacidad, y si bien ese es el negocio de Facebook, pues una cosa es que lo hagan ellos y otra cosa es que aproveches una vulnerabilidad en su software, es decir, que su software no esté bien hecho y que llegue un gandaya y te lo quiera vulnerar para atacar a las personas, ¿no, Pepe? Así es, sí, también hay un riesgo reputacional de todos lados, ¿no? Y creo que al final del día, sea por una cuestión publirelacionista, o sea porque de verdad están valorando el impacto que tienen dentro de la vida cotidiana de millones de personas, pero los pasos se están dando y creo que hay que seguir con el dedo, no quitar el dedo del renglón en estos temas. Buenísimo, Pepe. Si la gente quiere saber más de ti o de el resto de las personas que integran la red en defensa de los derechos digitales, ¿a dónde se pueden dirigir? Les invito a que nos sigan a través de Twitter en R3DMX o que nos visiten r3d.mx. Ahí estamos publicando constantemente también temas, comunicados, información que es pertinente para que se mantengan al día en estos temas.
Buenísimo, Pepe, un abrazo donde quiera que te encuentres.